Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Medicina del Siglo XXI. Estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de La Paz, Puerto de Ilusión, hoy 15 de agosto de 2024 y a las 8 p.m. de esta hermosa península y a las 9 p.m. del centro del país. Hoy agradecemos a Producciones Sopla del Oriente, a Antonio Murillo, a Germán Laje y a José de Mar, por supuesto, ya que gracias a ellos llega este programa cada jueves en punto de las 8 de la noche. Tenemos entonces la situación de hablar de muchas de las cosas que nos interesan en el ámbito médico, también de la salud y de cuestiones que perjudican o que van a ayudar a que tengamos salud y enfermedad. Bueno, pues hoy vamos a iniciar nuestro programa como nos gusta, con alguna reflexión, con algún aforismo, y hoy les tengo algo sobre la guerra, de Benjamin Franklin. El aforismo de hoy, gracias a Benjamin Franklin, es: nunca hubo guerra buena ni paz mala. Nunca hubo guerra buena ni paz mala. Bueno, qué aforismo tan interesante para los tiempos que tenemos actualmente. Parecería que todo es cíclico, parecería que las atrocidades que hemos visto en algunos momentos históricos, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, pues parecerían regresar en algunas partes de nuestro planeta, y eso pues nos llena de tristeza. Así es que hay que promover esa parte del lado humano que es la paz y no la guerra, como lo estamos viendo en muchas partes del planeta. Vámonos a las noticias. Hoy tenemos recomendación de cine bien interesante también, hablando de esta situación de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de eso, vámonos a las noticias de esta semana. Bueno, es la temporada de lluvias y huracanes. De hecho, hoy llovió aquí, cayeron algunos rayos. Sabemos que en La Paz cae por colonias, así como el tandeo de agua, también nos llega el tandeo de lluvia, pero tengan mucha precaución. En esta época la gente sufre mucho, se llenan los arroyos y a veces las personas quieren pasar para llegar a su casa, y esto puede generar grandes problemas. Entonces, cuiden sus casas. La Secretaría de Salud nos pide que cuiden sus casas, y que si están en una zona de donde sabemos que se inunden, pues tengan las precauciones adecuadas para que no se vayan a poner en riesgo ustedes. También es una época donde ya empezamos a tener enfermedades respiratorias, tenemos un incremento de casos COVID, afortunadamente que no son peligrosos, que no hemos tenido la necesidad de tantas hospitalizaciones ni saturación de hospitales, aunque sí hemos tenido muertes, y quiero insistir en que las muertes que hemos tenido han sido en aquellos que no se han vacunado. Entonces, para que ustedes estén bien atentos de esta situación, para que sepan que es muy importante la vacunación, y que nosotros estamos aquí en Medicina del Siglo XXI, pues fomentando y intentando que ustedes estén bien prevenidos. Les decía, pues ya viene la temporada de huracanes, la temporada de lluvias, y esto nos trae grandes complicaciones también, así es que estén siempre con sus precauciones adecuadas. Hay que prevenir también las intoxicaciones, hay que tener cuidado, guardar las botellas y los artículos de limpieza donde no se alcancen los niños, insecticidas, entre otras cosas. Aquí habría que hacer una llamada de atención, porque sí se permite que los frascos y botellas sean muy coloridos en los supermercados. A la venta en general parecerían frascos o envases de refresco y jugo en todo nuestro país, y contienen sustancias tóxicas. Entonces, seguramente es difícil para los niños, y esto nos pone en riesgo, distinguir cuáles son jugos y cuáles son insecticidas o productos de limpieza. Esto sí es una llamada de atención, en el sentido de que pues tenemos que velar, las autoridades tienen que ver para que no se sigan permitiendo este tipo de envases tan coloridos. Y entonces les decía, en esta época pues también hay fugas. Ayer vimos aquí en el Malecón que se incendió una paletería muy famosa por un cortocircuito, una paletería que nos gusta a todos, que estamos acostumbrados a ir a degustar y a disfrutar del calor con las paletas. Así es que tengan cuidado en su casa. La Secretaría de Salud también nos dice que si ustedes escuchan que sale y además perciben el olor a gas,
hay que ventilar el hogar, hay que tener cuidado antes de prender fuego y sobre todo tengan mucha precaución al cerrar la llave de gas. Ayer también vimos que al hacer discada se incendió una persona, sí, el área donde estaba cocinando una persona, así es que hay que tener cuidado. Y bueno, pues es muy importante que atendamos estas recomendaciones, ya que se viene también la temporada de accidentes, así es que 8 de cada 10 pasajeros no usan el cinturón de seguridad, es una llamada de atención muy importante. Hay que ponerse el cinturón de seguridad, hay que usar la silla para los niños y que aprendan desde chiquitos a que puedan usar esta importante medida de seguridad. Hay que tener mochilas de emergencia por si acaso vienen huracanes. Recuerden que vivimos en una zona de huracanes y de repente ahora con el cambio climático podríamos tener un huracán que inicialmente es de una categoría baja y después volverse muy fuerte. Así es que debemos tener precaución, tener silbatos, tener linternas, tener también baterías, un botiquín de primeros auxilios y claro, no perder las llaves de casa. La Secretaría de Salud nos hace este llamado. Uh, en la playa, pues cuando tenemos este contraste en lugares como Baja California Sur, donde hay calor, donde hay lluvia, donde de repente tenemos este aguacero, esta lluvia torrencial por las tormentas tropicales y los huracanes, por un lado hay que protegernos del sol con bloqueador y evitando exponernos entre las 12 y las 4 de la tarde para prevenir el golpe de calor o también para prevenir los daños solares en la piel. Además de todo, tenemos dengue. Recuerde que en otros años tuvimos proyecto Wolbachia, que disminuyó muchísimo también la incidencia de dengue. Insisto que con las infecciones virales como el dengue, todavía debemos mucho los científicos, los médicos, porque podríamos tener también antivirales y no nada más quedarnos expectantes de si el paciente tiene una evolución adecuada o si va a desarrollar un dengue hemorrágico. Entonces ahí también tenemos nosotros una deuda, me parece que a nivel internacional. La vacuna ahorita está aprobada solamente para la gente que ya le ha dado dengue. Entonces, pues no nos queda más que prevenir. Es muy importante también poner de nuestra parte, porque si evitamos cacharros, evitamos que se acumule el agua donde puede crecer el mosquito, será de gran utilidad. Tendremos menos probabilidad de contagiarnos de esta enfermedad, que les decía, en algunos casos puede ser mortal. Y bueno, vámonos rápido a la cápsula que nos trajo Anaí Villicaña, porque ya está aquí nuestro invitado el día de hoy, directo de la COEPRIS, aquí en Baja California Sur, para hablarnos de la farmacovigilancia. Con la llegada de la temporada de calor, aumenta la actividad de diversos animales ponzoñosos en la entidad, lo que aumenta que habitantes tengan el riesgo de mordeduras y picaduras. Ante este panorama, la Secretaría de Salud de la entidad cuenta con los llamados fagoterápicos utilizados para neutralizar los efectos del envenenamiento. Los de mayor incidencia en la región son el de mordedura de víbora de cascabel, viuda negra y araña violinista. Se maneja un stock de los 3 fagoterápicos que más se mueven en el área de urgencias. Es donde se encuentran estos fagoterápicos. Y efectivamente sí, como en el cambio de temperatura, pues empezamos a tener un poquito más de registros, ¿no?, de pacientes que son agredidos por estos animales de ponzoña. La dosis para su aplicación depende de diversos factores, como el tipo de mordedura o picadura, el grado de envenenamiento, la edad del paciente y su salud. Para el envenenamiento de araña negra es el uso de 3 frascos, 2 a 9 por mordedura de serpiente, mientras que de araña violinista de 2 a 4 frascos. Además que la hospitalización va según el grado de intoxicación bajo el criterio del médico, desde el dolor intenso, cefalea, confusión, delirio, taquicardia, rigidez muscular generalizada, que llega hasta la muerte. Para que no creemos nosotros reacciones o no tengamos tanto riesgo de generar reacciones al administrar el medicamento y dejamos solo la fracción que está dirigida a neutralizar el veneno. Es una tecnología muy innovadora, muy moderna, y a través de este tipo de tratamiento podemos tratar y salvar la vida de muchos pacientes cada año.
Es importante destacar que además de la disponibilidad de antídotos, la prevención es una importante herramienta para evitar accidentes con animales venenosos. En los programas de medicina del siglo XXI, liderado por expertos y especialistas, obtendrá información de suma relevancia que le ayudará a llevar una vida sana y le orientará sobre las medidas más eficaces para su salud. Con imágenes de Luis Torres y la edición de Antonio Murillo, reportó Anaí Villicaña. Pues gracias a Producciones Obra del Oriente, Anaí Villicaña, Antonio Murillo y a Luis Torres que nos traen esta cápsula interesante. Nos faltaba eso también, por si fuera poco, es época en la que salen también las víboras. Justo el domingo que fuimos a cabalgar, nos percatamos de que es la etapa más complicada y donde vamos a encontrar más víboras. Es que hay que tener cuidado, son animalitos vivos que también merecen estar con nosotros, no hay que matarlos, hay que reubicarlos. Ya estamos listos para hablar con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a José Alfredo Mora Muñoz, responsable estatal de farmacovigilancia en la COEPRIS de Baja California Sur, para hablar de este tema tan importante que nos atañe a todos, nos atañe a hospitales, a consultorios, a médicos, a todos en general, para que usted sepa también cuál es el estado en el que nos encontramos aquí en Baja California Sur. ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenido a Medicina del Siglo XXI. ¿Cómo te encuentras? Porque queremos hablar de farmacovigilancia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Primero que nada, agradecerle la invitación a su programa y enviarle un saludo a todas y a todos los que nos están viendo, nos están escuchando a través de los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jesús. Pues es un placer para nosotros tenerte aquí y para hablar de este tema tan interesante. Habíamos comentado que la COEPRIS es el órgano regulador de la farmacovigilancia en nuestro estado, que es el equivalente de la COFEPRIS, que es el organismo federal para vigilar a los fármacos que llegan a los hospitales y cómo se cuidan, ¿verdad? En general. ¿Por qué no nos explicas bien cuál es el alcance y el concepto de la farmacovigilancia aquí en Baja California Sur, Jesús? Claro que sí, doctor. En el sentido que usted lo comenta, pues existe esta entidad federativa, ¿no? En el temas de como una agencia regulatoria sanitaria, que dentro de todos los giros o de las diferentes áreas de regulación, una de ellas es la parte de insumos para la salud. Entonces, una parte fundamental es que todas y todos, cuando utilicemos algún medicamento, este medicamento sea seguro. Y ahí es donde entra la parte de la regulación sanitaria por parte de la COFEPRIS, en donde se da un seguimiento conforme a un apego normativo. El apego normativo lo establece la misma Ley General de Salud, lo establece una norma oficial mexicana, que es la vigilancia propiamente del comportamiento de estos medicamentos antes de ser comercializados y posteriormente a se le llama vigilancia postcomercialización, y es el ANOM 220 del 2016, que establece cómo opera y cuáles son las actividades de la farmacovigilancia. Básicamente, la farmacovigilancia se encarga de notificar, dar seguimiento, detectar lo que son reacciones adversas por medicamentos y también por el tema de vacunas, que serían lo que son las ESAPs. Mira, qué interesante porque nos atañe a todos, los decía desde un principio, hemos intentado la difusión por todos los medios posibles, radio, televisión y ahora por redes sociales, de este pues concepto tan importante, porque tenemos muchos fármacos que nos llegan. Este año tuvimos vacunas para COVID, tuvimos muchos medicamentos que inicialmente se pueden distribuir, pero que deben tener una vigilancia posterior, que los médicos también estamos obligados, y obviamente el personal de salud, para reportar cualquier situación que pueda ocurrir y disminuir los riesgos, ¿no? Porque ¿cuál sería el objetivo de tener esta farmacovigilancia, Jesús, y de que se pueda reportar? Más adelante nos vas a comentar dónde se puede reportar esta situación, pero ¿cuál sería el objetivo de tener este organismo de control? ¿Qué pasaría si no lo tuviéramos? Sí, claro, doctor. Una pregunta bastante interesante.
principalmente en el sentido de que por situaciones históricas, experiencias que se ha tenido, en donde ya no se cumple esa expectativa terapéutica del medicamento, entonces pasa de ser un beneficio a un riesgo. Por ejemplo, la farmacovigilancia inició a través de un desastre que fue la talidomida, todas las consecuencias que trajo ese medicamento a mediados del siglo pasado, pues se observó y básicamente exigió la regulación de los medicamentos una vez que estaban comercializados. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues tener medicamentos los cuales puedan representar un riesgo importante a la salud de la población y que pues puede ser alarmante en el sentido que puede haber consecuencias en donde pueden llevar hasta situaciones en alargar la estancia hospitalaria, situaciones de incapacidad física o incluso provocar la muerte de los pacientes. En ese sentido, la farmacovigilancia a través de la notificación de reacciones adversas nos permite nosotros conocer y vigilar el tema de los medicamentos para tener medicamentos más seguros. Ahorita yo le pudiera hacer un ejemplo. Gracias a la farmacovigilancia hemos detectado un medicamento que está circulando en nuestro país, que es el Propofol, que es un medicamento que se detectó que es falsificado, que es otra parte que también actúa de la farmacovigilancia y la detección de medicamentos falsificados, y que esto pues obviamente ha traído como consecuencia una alerta sanitaria, que es la forma en la cual nosotros damos difusión a todas las unidades de atención médica y a los establecimientos que comercializan medicamentos, para que una vez que detecten ese medicamento falsificado, lo retiren y hagan lo conducente que sería lo que es la denuncia sanitaria, porque esos medicamentos no entran en un proceso de regulación. En este caso, este medicamento entró de forma ilegal, su país de origen fue Brasil. Entonces no está regulado y pues obviamente eso a nosotros nos garantiza que sea un medicamento seguro para la población. Entonces ahí están las acciones de la farmacovigilancia en el sentido de permitir que los medicamentos que se comercialicen en nuestro país sean medicamentos seguros. Jesús, y me llama la atención esta parte que comentabas, porque ¿cómo es que entra de forma ilegal un medicamento a nuestro país? Porque qué bueno que nosotros lo podemos evaluar, lo podemos identificar y lo podemos retirar gracias a esta acción que están realizando ustedes, pero ¿cómo nos llega? Sí, las vías por las cuales pueden llegar estos diferentes medicamentos falsificados, pues pueden ser, nosotros tenemos dentro de las zonas de aduanas o zonas fronterizas para ingreso de su país, hay personal en las diferentes, no solamente estoy hablando de la COEPRIS, que también son actividades que nosotros hacemos, le llamamos sanidad internacional, sino en cada entidad federativa debe existir la participación de la COEPRIS, en donde hay un ingreso de diferentes insumos que son regulados por parte de nosotros. Ahí trabajamos mucho en conjunto, por ejemplo, con la Guardia Nacional en la detección de este tipo de productos. Pero pues a veces ingresan de forma pues, ilegal a través de otras vías, que muchas veces pues a lo mejor por una situación ahí, eh, contrabando, alguna situación ya de otro ímpetu, pues ingresan estos medicamentos y se empiezan a comercializar. También tenemos situaciones en las cuales son medicamentos que se fabrican en nuestro país y que se introducen al mercado. Es por eso muy importante dar la difusión, no solamente a los profesionales de la salud, sino a la población en general, que todos los medicamentos deben tener un registro sanitario. Y ese registro sanitario se lo otorga la misma agencia regulatoria, que en este caso es la COFEPRIS. Y ese registro sanitario está ingresado en un portal. Entonces pueden ingresar en la página de la COFEPRIS, lo googlean y ponen COFEPRIS registro sanitario. Y cuando ustedes compran un medicamento impreso en la caja y viene el registro sanitario, ponen los datos del registro y les aparece un desglose de todos los datos del distribuidor autorizado, del laboratorio que hizo el medicamento y toda la presentación, los datos, el lote. Y entonces, esas son una de las medidas que se establecen para garantizar la seguridad
de los medicamentos. Mira, qué interesante, porque entonces todos estos números que vemos en los medicamentos, todas estas medidas desde la fecha de caducidad hasta el lote que estás comentando, son importantes para que podamos establecer una medida de seguridad. Desafortunadamente, pues sí hay un mercado negro, sí hay una Claro. venta ilegal de fármacos y qué bueno que tenemos este órgano regulador que nos ayuda a identificar y sobre todo a disminuir el riesgo de nuestros pacientes, ¿no? O sea, a que estos medicamentos pues o no otorguen el beneficio que realmente deberían o que tengan alguna reacción secundaria. También vimos el año pasado que tuvieron problemas en el centro del país, en el norte del país, por medicamentos que se administraban a través de vía epidural y que tuvieron fallecimientos. Entonces, están siempre pendientes de que se conserven esta situación. Y como siempre nos llegan muchos mensajes vía redes sociales y a través de WhatsApp. Y la primera, como siempre, ¿no? Evidentemente las vacunas pueden generar alguna reacción, y cómo la podríamos notificar. Bueno, un poquito más adelante vamos a hablar acerca de específicamente de la notificación de los medicamentos. Pero bueno, no hay un medicamento que esté exento de generar alguna reacción. Eso siempre lo decimos los médicos. Y en general yo creo que la COEPRIS pues es consciente que cualquier medicamento podría generar una reacción adversa, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando nosotros hablamos como agencia regulatoria de medicamentos seguro, nos referimos a que sean medicamentos que tengan un mayor beneficio que un riesgo. Todos los medicamentos pueden representar un nivel de riesgo, principalmente porque cada organismo es diferente. Y se vigilan una vez que, por ejemplo, un laboratorio quiere comercializar o producir, mejor dicho, un medicamento en nuestro país, entra en una fase que nosotros le llamamos fase clínica, en donde presentan toda la documentación de ensayos clínicos y se hace un seguimiento en el cual durante el proceso tienen que notificar cuáles son esos eventos adversos que se puedan presentar. En ese sentido, esos eventos adversos son los efectos secundarios que ustedes visualizan en en cualquier etiqueta de un medicamento que ustedes van a comercializar. Pero además de eso, tenemos nosotros una vigilancia post-comercialización que también entra a la farmacovigilancia, que son los medicamentos que ya se están comercializando. Se le otorga un registro, pero ese registro sanitario está en expensa de cómo se está comportando ese medicamento. Y una vez que se rompa esa balanza de beneficio-riesgo y representa un mayor riesgo que beneficio ese medicamento, es cuando se toman medidas, ¿no? Como por ejemplo el caso de la nimesulida, que fue un medicamento que se sacó del mercado. El año pasado tuvimos el caso del Redotex, que también es un medicamento que pues no cumplió estos criterios, tuvimos bastantes notificaciones y es ahí donde la parte muy importante, porque muchas veces nos dicen los compañeros médicos, personal de enfermería, que hay medicamentos que tienen muchas reacciones adversas, pero ahí entra la parte de dónde está la notificación. Es muy importante la notificación porque desde ahí se derivan acciones, ¿no? Como fue el caso del Redotex, en donde derivado al número de notificaciones que se contaba, pues fue cuando se tomó la decisión de quitarle ese registro sanitario. Pues mira, qué relevante que es que todos participemos para disminuir los riesgos de los pacientes, porque aunque los medicamentos todos pasen por fases antes Es correcto. de llegar a la gente, pues siempre existe la posibilidad, como bien lo comentabas, Jesús, de que cada organismo sea distinto y encontremos nuevas reacciones. Y pues sí, Claro, como comentaban acá en redes sociales, las vacunas de la influenza, por ejemplo, están asociadas también al Guillain-Barré, eso nadie es lo correcto. oculta, todos sabemos que podrían tener alguna reacción. No es frecuente, de hecho es muy poco probable, pero sí es una situación que debemos de evaluar en las próximas 6 semanas, por ejemplo, ¿no? De la vacunación de la influenza. Y aún así, aquí tenemos en Baja California Sur mucho Guillain-Barré que no se asocia a vacunación, se asocia precisamente al Campylobacter jejuni. Tenemos Es una correcto. alta incidencia de Guillain-Barré y entonces no es una indicación para no vacunarse contra la influenza porque sí nos puede generar un problema muy serio. Aquí otra pregunta, a un comentario más bien de Juan López. A mí me sorprendió cuando sacaron la ranitidina. Pues sí, sí es cierto, ¿no, Jesús?
Sí, claro, y más porque era un medicamento con una alta demanda en la sociedad. Es otro tema muy importante, doctor, que me gustaría hacer el comentario. Es el tema de la automedicación, o sea, el riesgo que representa el tema de la automedicación dentro de la cultura que hemos estado observando, la cultura mexicana. Eso también representa un alto riesgo en lo que es la presentación de reacciones adversas, porque muchas veces las mismas personas a lo mejor tuvieron un tratamiento previo, sintieron mejoría, y una vez que empiezan a sentir otra vez la misma sintomatología, pues vuelven a automedicarse con un tratamiento, pero obviamente las circunstancias pueden ser diferentes. El tema de el desconocimiento muchas veces de cuánto me tengo que tomar, las dosis y todo eso, puede representar un riesgo importante y hay medicamentos que tienen cierto grado de toxicidad y que hay que cuidar mucho el tema de las dosis. Entonces, es muy importante, nosotros hemos tratado de fomentar, evitar la automedicación y siempre acudir con un profesional de la salud para evaluar su estado, ¿no? La automedicación resulta un problema muy grave, muy grave todavía en nuestro país. Desafortunadamente existen la dinámica de que mi abuela, mi vecino, mi compadre me habló de un medicamento adecuado. Ya me ha tocado ver casos, Jesús, incluso de donde se automedican anticoagulantes y esteroides y una serie de medicamentos que pueden realmente dañar, perjudicar la salud y que son exclusivos de uso médico. De hecho, cualquier medicamento, incluso los más comunes para la fiebre o para las alergias o para la gripa, también pueden tener un problema si no sabes usarlo correctamente. Entonces, Es pues correcto. la importancia, como bien comentabas, de que no haya automedicación, pues radica en una madurez también de todos nosotros y de una conciencia social. Y pues mira, que estamos hablando de varias cosas, de la importancia de la notificación en cuanto a la farmacovigilancia y pues nos llegan muchas preguntas al respecto de medicamentos que les gustaría saber, por ejemplo, aquí hablando acerca de los esteroides, que es un tema interesante porque parecería que son medicamentos satanizados, pero aquí nos comentan, mira, también en uno de los medicamentos que yo tomaba, más bien en uno de los complementos que yo tomaba, detectaron esteroides y pues fue una sorpresa para mí. Eh, sí, de hecho, mire, doctor, es un tema muy importante. Yo creo que es una de las circunstancias en las cuales entramos nosotros como en el área de farmacovigilancia, en que hemos estado sumando esfuerzos en el tema de lo que nosotros le llamamos productos engaño. Le llamamos productos de engaños porque literalmente engañan a la gente. Ese tipo de productos que muchas veces son suplementos o productos que no especifican qué es lo que contienen y que se suelen comercializar principalmente a través de redes sociales o entre pláticas, entre vecinos, entre familiares, y que muchas veces por desconocimiento se abusa del consumo y esos productos engaños no especifican qué es lo que contienen, ¿no? Es muy importante dar la difusión, y hemos sumado ese esfuerzo de que un producto no puede especificar o difundir cuestiones curativas. Entonces hemos detectado que hay productos de que dicen, no, pues usted tome esto, quita el dolor de rodilla, principalmente ese tipo de circunstancias, que quita tal cosa, que aumenta o refuerza el sistema inmunológico. Entonces se difunden como actos curativos o milagro, ¿no? Que hacen como tal. Y si hemos tenido situaciones en donde hemos detectado estos productos engaños, y una vez que se analizan, se detectan sustancias activas, en este caso, por ejemplo, de corticosteroides. Entonces, cuando uno de estos productos tiene un principio activo
farmacéutico, se tiene que regularizar como si fuera un medicamento. Entonces, son productos que no están regularizados, se desconoce cuánto es la cantidad que tienen estas sustancias activas y que eso nos ha traído, nos hemos observado que el abuso de estas circunstancias, de este tipo de productos, posteriormente, pues las personas pueden desarrollar, por ejemplo, en el caso de los corticosteroides, síndrome de Cushing y diferentes trastornos o consecuencias por el abuso de lo que es los corticosteroides. Pero es un tema en lo que hemos estado platicando anteriormente del tema de la automedicación, ¿no? Y siempre, si hay alguna situación de salud, siempre hay que acudir con un profesional para atenderlo. Claro, mira, varios factores, la automedicación, los medicamentos estos, qué bonito nombre ahora, ¿eh? Medicamentos engaño. Antes se le conocía como medicamentos milagro, pues porque así Es correcto. los comercializaban, pero en realidad pues son engaño, ¿eh? Son engaño porque algunos no prometen lo que dicen, otros tienen como el Redotex, tienen Claro. elementos para bajar de peso, pero que generan un incremento del metabolismo y que pueden poner en riesgo o que ponían en riesgo a la población debido a sus componentes. Entonces, qué situación tan importante? Hay otros también que estamos analizando, como la ranitidina o como tú comentabas, algunos medicamentos también para bajar la fiebre, que finalmente, pues su intención es buena, pero encontramos entonces que te podían perjudicar de alguna manera algunas personas y entonces también hay que ponerlos en fuera del mercado. Mira qué interesante entonces todas estas circunstancias que podemos hacer a través de la farmacovigilancia y la importancia también de que se reporte, porque muchas veces con la cantidad de trabajo, con la cantidad de situaciones que hay que hacer, pues resulta un poquito difícil que se reporte, pero lo han simplificado muchísimo y en un momento más, vamos a hablar de cómo podemos reportar y la importancia del reporte de los efectos adversos. Pero ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a la recomendación de cine de esta semana y a la cápsula con José Almaro en la ciudad de Morelia y regresamos para hablar de esto, para que vean que no es tan difícil el reporte de la farmacovigilancia y que podemos hacer mucho por la gente, ¿no? Excelente, doctor. Muchas gracias. Entonces, ahorita platicamos de los procesos de notificación. Vamos a la recomendación de cine de esta semana de medicina del siglo XXI. Les decía que pues, nos consterna en medicina del siglo XXI, producciones Sombra del Oriente, que sigamos en guerra en muchas partes, allá en la Franja de Gaza, que sigamos en guerra allá en Rusia y Ucrania. Y bueno, les traeremos esta película, una película que es reciente. Hay muchas al respecto de esta situación. Esta es del 2023, una coproducción Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, y que nos hace recordar no como tal la masacre, no como tal el horror de ver a las personas y lo que sufrieron en ese momento, sino del otro lado, de cómo logra la humanidad llegar a una maldad tan grande y tan importante como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hoy les recomendamos La Zona de Interés, en España, para Hispanoamérica, Zona de Interés. Les decía, una película del 2023, hablada en alemán, polaco y yiddish, este idioma judío-alemán, de duración 105 minutos, que pueden encontrar todavía en plataformas, y que cuenta la historia de Rudolf Höss y su familia. Él es comandante del campo de concentración de Auschwitz y vive con su esposa Hedwig, 5 hijos además en esta casa junto al campo de concentración de Auschwitz. Höss, cuando no está ejerciendo sus funciones, es decir, cuando no está torturando, cuando no está viendo cómo asesinar a la gente que se encuentra en el campo de concentración, obviamente muchísimos judíos, como lo sabemos en la Segunda Guerra Mundial, es un padre pues que es amoroso, que lleva a los niños a pasear, a nadar, a pescar, como sucedería en una etapa de paz, en un lugar donde la gente pues no tiene esta maldad y esta hazaña por matar a los otros, ¿no? Como sucedió en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, la esposa cumple las funciones de una mujer casada en esa época en Alemania, que es cuidar a los hijos, cuidar el jardín y el de cuidar de su casa. Llevan realmente una vida muy bonita, idílica, y prácticamente se esfuerzan por continuar de esta manera, ignorando lo que pasa al lado y siendo responsables ellos de la tortura, las masacres, la quema de personas en los hornos, que con tal de no alterar su vida y sus posesiones, son capaces de no hacer caso de ninguna situación que acontece, ni alrededor, ni en el campo, incluso por la propia familia, que a veces llegan y les critica esta situación. Se asombran a la madre de esta mujer, Hedwig, cuando llega y escucha todo lo que pasa al lado del campo de concentración y la vida tan tranquila, llena de lujos y placeres que llevan estas personas. Finalmente, la película nos refleja en escenas interesantes, planos largos, música muy adecuada para la película. ¿Cómo es posible que podamos cambiar los humanos y que podamos tener esta indiferencia con otras personas? Es decir, ni siquiera llevarlas a un nivel de personas, sino algo como una cosa, como un trabajo, que es lo que se aprecia, lo que se percibe, que Hoss en realidad no lo puedes sacar de su encomienda. Él está todo el tiempo pensando en cómo llevar a cabo de mejor manera el asesinato y cómo puede usar mejor el gas o los distintos dispositivos en esta película. Una película que nos refleja realmente la maldad y cómo podemos llegar a la indiferencia, a la crueldad y a esta vida cíclica que tenemos actualmente, donde parecería que hay veces que la maldad y la fuerza y la guerra son preponderantes a la paz, al cariño y a la amistad. Una película que vale mucho la pena para los tiempos actuales. Parecería que, les digo, cambia de lugar, cambia la situación, pero resulta que seguimos siendo violentos los humanos por distintas causas, económicas, entre otras. La recomendación de Medicina del siglo XXI para este fin de semana, Zona de Interés, véanla, ganó 2 premios Oscar, que realmente pues nosotros no nos interesa tanto, pero sí le dio difusión y sí es una película que vale mucho la pena que ustedes disfruten y que entiendan al máximo, que les perturbe, porque de eso se trata el cine, y que lo tomemos como una experiencia para prevenir futuras ocasiones y que se detenga la guerra que ya nos está generando otra vez problemas en el resto del mundo. Bueno, Zona de Interés es la recomendación y nos vamos rápidamente con José de Mar, que ya está en los estudios virtuales de Medicina del siglo XXI, preparándose una charanda allá en la hermosa ciudad de Morelia, porque ya tenemos su cápsula como cada semana aquí en este programa. José de Mar, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy allá en Morelia? Disfrutando seguramente, te digo, de algo rico allá en ese hermoso estado, en esa hermosa ciudad. ¿Cómo te trata el día de hoy el clima? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues gusto en saludarles de nuevo por acá desde la ciudad de Morelia, que está un poco lluviosa por estas noches acá de este lado, aunque han sido días con bastante calurosos, pero por las noches está lloviendo y bastante bien. Ha estado tranquilo y templado el clima y pues cuidándonos, ¿no? Con las recomendaciones que nos da. Y bueno, excelente película la que nos está recomendado. Estaba dentro del cajón del olvido, pero qué bueno que lo traes a la luz porque es muy buena recomendación, un guión. Hablando del guión, está perfectamente en cuestiones de narrativa, toda el arco dramático que te lleva esta película a la reflexión en lo que es el ser humano, ¿no? En las distintas posibilidades. Excelente recomendación. Y bueno, vamos a entrar en materia porque es el Día del Cine Nacional en México, que desde el año 2017 fue proclamado así para que este día se celebre a toda nuestra historia, desde el cine contemporáneo, el cine de nuestros principios y todo lo que ha narrado a la historia de los mexicanos en pantalla, ¿no? También es interesante ver que muchas de estas películas puedes observar también la evolución en cuestiones de medicina, ¿no? Desde un Macario y se recuerdan de los milagros de Macario
con aquella gotita mágica en contra de la medicina, de los doctores, de los charlatanes y de la Santa Inquisición, hasta ver películas donde ya la medicina es un poco más avanzada, ¿no? Y hay un poco de locura y de verdad en varias del cine, en donde también podemos ver la evolución de cómo ha estado la medicina en nuestro país, cómo fue llegando, y bueno, dense un tour por el cine mexicano. De hecho, hay programación que el cine ofrece a través de su plataforma que ha ido avanzando para ofrecer nuestro cine, que es la plataforma MX Nuestro Cine. Vayan por ahí, hay programación. Bueno, desde ayer, el día de hoy y todo el fin de semana va a haber programación, entre ellos homenaje a Busi Cortés, que es una mujer que dejó pues muy buena huella en tanto en lo académico, en lo formativo y sobre todo en el guión y en la realización del cine mexicano. También pues hay otras muestras contemporáneas y bueno, sobre todo si les gusta cine mexicano, hasta en tele abierta por ahí todavía encontramos cine de la época que vale la pena ver. Hace poco me encontraba Sorpresa, una película mexicana muy interesante también, que bueno, pues estaba ahí en TV abierta y que bueno, nos tocaba ver los comerciales como antes, pero bueno, están sobre todo ahí viendo el cine mexicano de oro. En cuestiones de también, y a propósito del Día del Cine Nacional, pues quiero hablar un poquito de lo que ha evolucionado un poquito el cine de nuestro país, que ha ido poco a poco ganando espacios, ha ido ganando también en cantidad y en calidad del cine independiente, el cine a través del Estado también en los beneficios que ha tenido, ya ha subido la cuota en películas que anualmente se han presentado de tener alrededor de 30, 60, 70, ciento y tantas, hasta llegar a alrededor en el año pasado, según el anuario de estadística de nuestro cine, que lo pueden ver en la propia página de la IMCINE, lo pueden descargar y revisar, alrededor ya de 240 películas y algunas que están en proceso también para salir en este año, fueron contadas en esta estadística y es interesante ver, pero lo dejo a reflexión también en temas de distribución, que hoy mismo y estos días he estado asistiendo a estos temas de industria, a estos temas de distribución y de difusión, lo cual tienen diferentes aspectos, pero en común llevar nuestro cine mexicano a varios lugares, pero sobre todo a los mexicanos, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho que reflexionar. Si es cierto, lo dejo ahí la pregunta para todo nuestro auditorio, sobre todo para el gremio médico, si también hace falta difusión, un poco de marketing para saber que estas 200 películas, pues cuáles son y dónde están y dónde las podemos ver, y no solamente 10 o 5 películas que son como más famosas que llegan a ese punto de estar en el cine, estar en las plataformas, que son las que de repente vemos que son premiadas, pero no son solamente ellas, sino que hay todavía más y que nos perdemos de alguna parte del iceberg, ¿no? Podemos ver que es una punta del iceberg que vemos y faltan más tanto en documental como en animación, lo que se refiere a largometraje, ¿no? Un dato curioso también es que últimamente en el top 10 de las países que producen más películas, entre ellas en Latinoamérica, dentro del top aparece México y en un lugar 11, pero está en un lugar 10 Argentina y en un lugar 9 está Colombia por Latinoamérica, y luego arriba está Japón, la India, impresionantemente es el primer lugar, Estados Unidos aparece de hecho en el tercero, pero una gran nota que tienen ellos es que han puesto los presupuestos de producción, es prácticamente la misma que ponen en el marketing, ¿no? Si una película se hizo con, digamos, a grosso modo, 5 millones de pesos, son los mismos 5 millones de pesos que invierten en el marketing simplemente para recuperar inversiones y ver esto como un modelo de negocio. Está muy bien que en este proceso se ha hecho muchos esfuerzos para que se produzca, pero creo que también vale la pena que tengamos esta educación y esta difusión para que tengamos todo el rango de cine mexicano de las películas. Yo quisiera ver estas 200 películas de cine que están al año, pues podría yo por lo menos tener una buena cuota de ver por lo menos la mitad de esas películas dentro de cartelera o dentro de las plataformas.
y no perderme pues lo más significativo del cine, ¿no? Tanto de nicho como el comercial, que también hace falta y se puede hacer de buena forma, ¿no? Bueno, me despido con esto y para que vayamos a ver este fin de semana, por homenaje, vean algo del cine mexicano, de cualquier época, de la que se les guste, de cualquier índole, de blanco y negro, color, comedia. Hay mucho del cine mexicano y ojalá puedan disfrutarlo con su familia. Muchas gracias, José. Claro que sí, ya se vienen también los Arieles, así es que estén pendientes de este festejo del cine mexicano y de la premiación, por lo menos ver los premiados. Gracias, José, y regresamos con nuestro invitado, ¿verdad? Porque tenemos mucho que hablar. Todavía queremos comentar acerca de esta situación de la farmacovigilancia con Jesús Mora, encargado de farmacovigilancia de la COEPRIS. José de Mar, nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Gracias, hasta la ciudad de Morelia. Abrazos. Regresamos a los estudios virtuales aquí, Jesús, porque nos quedamos con esta situación de cómo podemos hacer para que reportemos los efectos adversos de un medicamento. Ya vimos la importancia, la trascendencia de que todos participemos. Así es que, por favor, infórmanos cómo podemos reportar algún efecto adverso de los medicamentos que tenemos aquí en Baja California Sur. Claro que sí, doctor. Sabemos el tema de los avances tecnológicos y dentro de esas diferentes aplicaciones que hay o formas tecnológicas, nos hemos permitido desarrollar, la COFEPRIS ha desarrollado aplicaciones, esto para hacer de forma más sencilla y didáctica lo que son las notificaciones de reacciones adversas. Y eso nos ha permitido que actualmente existan aplicaciones para las notificaciones tanto de medicamentos como de vacunas. Estas plataformas se llaman Vigiram y Vigivac. Son aplicaciones las cuales se pueden descargar directamente de la página COFEPRIS. Googlean COFEPRIS Vigiram o Vigivac. Y estos son compatibles tanto para el sistema operativo de Android como de iOS. Y se pueden tener en lo que son las pantallas de inicio y directamente hacer las notificaciones. ¿En qué sentido esto? Pues facilitar el proceso de notificación, no hacerlo algo complejo, algo tedioso, sino algo muy sencillo y no solamente abrir este estándar de que no solamente los profesionales de la salud hagan las notificaciones, sino la población en general, y en eso se ha centralizado y eso nos ha traído muy buenas, ha tenido buenas consecuencias y nos ha permitido aumentar el número de notificaciones por medicamentos y vacunas. Hay que usar la tecnología, ¿no? Hay que usarla y Correcto. está a favor de los pacientes, a favor de la sociedad, porque esto se refleja en todos, o sea, el hecho de que podamos reportar y de saber qué medicamentos están generando alguna reacción adversa, pues es trascendental para que vayamos implementando y usando los que sí podemos o en los que sí podemos confiar, ¿no? Claro, no, y por supuesto, y sabemos que en este sentido la farmacovigilancia la hacemos todas y todos. Todos participamos, la población en general, los pacientes, los profesionales, los médicos, las enfermeras, la industria farmacéutica. El que los medicamentos sean lo más seguro posibles es la participación de todos. Siempre hemos tratado de dar a fomentar esa parte de que todos tenemos un rol importante, no solamente nosotros como autoridad regulatoria, sino fomentar esa participación activa de los profesionales de la salud y de la población en general. Bueno, pues ahí está la información tan importante, tan relevante. Tenemos ahora, no hay excusas, no hay excusas. Podemos hacer el reporte rápidamente en redes sociales, podemos hacer el reporte, ¿no? En el internet, en aplicaciones. Entonces, pues mira, la verdad es que tenemos la forma tan rápida y tan precisa como lo acabas de comentar para poder establecer esta seguridad, esta vigilancia y colaborar, o sea, todos tenemos de colaborar con la COEPRIS para que tengamos una vida y una calidad de vida mejor. Y en esto de los medicamentos milagro, también fíjate que nos comentaban aquí que cuáles son los medicamentos que más frecuentemente encontramos como milagro en Baja California Sur. Nos llega la pregunta
de Olivia Juárez. Sí, principalmente los productos estos milagro o engaño, prácticamente es lo mismo. Suelen ser los productos que hemos detectado que van principalmente enfocado a temas de dolencias, ¿no? De curar o disminuir lo que es el dolor. Es lo que principalmente hemos detectado. Sí hemos detectado por lo menos dos, los más usuales, de esos productos. Y esos productos de engaño nosotros nos hemos permitido detectarlos que contienen lo que son corticosteroides. ¿Y esto por qué? Porque hubo un aumento muy importante de estos productos de engaños cuando estábamos transitando en la pandemia. Tuvimos un incremento sustancial de estos productos que se empezaron a comercializar, que acortaban lo que era la duración de síntomas de COVID, de COVID-19, o que se afinaban a que curaban propiamente la enfermedad. Y era en ese término de las dolencias. Yo creo que hay un sinnúmero de productos que durante ese proceso de pandémico se estuvieron fomentando y que representaron un riesgo importante para la salud de las personas. Tenemos uno de los más controversiales, que fue el uso de cloro. No sé si se tiene presente ese dato, y que representó un riesgo importante. Se tiene conocido, se tiene documentado que hubo personas que acudieron a atención médica a consecuencia del abuso y consumo de ese producto por el grado de toxicidad que representaba en el cuerpo. Entonces, principalmente los productos que nosotros llegamos a detectar son el tema para curar síntomas que tienen que ver con dolor articular, dolor muscular. Otro de los puntos también que es importante decirle en el tema de la salud sexual, principalmente disfunción eréctil o aumentar el apetito o el estímulo sexual. Y otro de los productos que hemos detectado que también se fomentan en esta parte curativa son el tema de cáncer, ¿no? Que es donde hemos detectado como esa parte de estos productos engaños, que son las vías por las cuales se fomentan de forma terapéutica. Mire, qué grave con el cáncer, que es una enfermedad pues muy, muy fuerte, muy grave. Pues resulta que comercializan y aparte usan este tipo de venta de medicamentos que llamamos ahora engaño para pues que la gente confíe en ellos, gaste y mira, en realidad tienen un desenlace que ya no digamos puede ser fatal, sino simplemente el gasto, el abuso, el engaño que pueden tener estos productos sobre la población es ya de por sí muy, muy, muy grave. Y creo que la farmacovigilancia sigue generando este tipo de herramientas de ayuda para que la población y los médicos en general y el personal sanitario tengamos una herramienta que nos ayude a prevenir este tipo de situación con nuestra población. Algo que nos gustaría comentar o preguntarte antes de que ya cerremos, estamos en la última pregunta de medicina del siglo XXI, es una vez que se notifica, ¿qué sucede? ¿Qué mecanismo echan a andar ustedes para, pues una vez que hay una notificación cuanto a farmacovigilancia? Lo que se hace en este sentido, doctor, básicamente se hace una evaluación de causalidad. Por ejemplo, nosotros, toda la manifestación clínica de un medicamento, de una vacuna, lo manejamos nosotros como sospecha, reacción adversa. O sea, no es confirmatoria, porque hay que evaluar diferentes criterios. Cuando a nosotros nos llega esa información de que a una persona, a un paciente le tuvo alguna manifestación clínica no deseada por un medicamento, que sería el término propiamente de una sospecha, reacción adversa, nosotros hacemos una evaluación a través de una metodología de causalidad. ¿Qué es lo que queremos nosotros saber? ¿Qué situación hubo
qué causa generó esa reacción adversa. ¿Por qué? Porque sabemos que el comportamiento de los medicamentos puede ser comportamientos interactuantes. ¿Qué quiere decir? A lo mejor la paciente o el paciente tenía otros medicamentos concomitantes y una vez que interactuaron las sustancias activas, potencializó una reacción adversa o inhibió la eficacia terapéutica, o incluso también pudiera ser que el medicamento haya interactuado con un alimento, también nos ha pasado, o diferentes circunstancias como las dosis, por ejemplo, la vía de administración. O sea, hay diferentes causas y es importante conocerlas. Nosotros aplicamos en la norma, establece que es la metodología del algoritmo de naranja para determinar si realmente la causa que nosotros nos están notificando sí tiene relación con esa reacción adversa. Entonces, una vez que se establecen criterios y que la información es sustancial, se determina como una reacción adversa. Una reacción adversa, se confirma la reacción adversa y eso se manda a una base de datos, a la COFEPRIS. Ahí se concentra toda esa información de las entidades federativas y esa información que se manda a Uppsala Monitor Center, que es una instancia proveniente de la Organización Mundial de la Salud. Y esa información pues sirve para la toma de decisiones propiamente en la vigilancia que se le da a ese medicamento. Bueno, mira, entonces es todo un proceso y Sí, además un sistema que nos ayuda a mantener esta vigilancia de los tratamientos. Ningún medicamento está exento de esto. Así es que lo mejor es que todos colaboremos. Muchas gracias por venir el día de hoy a Jesús Alfredo Mora Muñoz, responsable estatal de farmacovigilancia en la COEPRIS de Baja California Sur, y de tener este tema al día, de poder pues actualizarnos en cómo podemos ahora de manera muy fácil, prácticamente en plataformas y internet, reportar estos efectos y ayudar un poco. Todos tenemos la obligación. Muchas gracias, Jesús. ¿Algún comentario final que quieras enviar a nuestros seguidores? claro que sí, doctor. Primero que nada, pues agradecerle la invitación. La verdad es que para nosotros es un placer poder participar en este tipo de espacios que nos permite acercarnos a los profesionales de la salud, a la población en general, y solamente darle, fomentar estas recomendaciones que nosotros hemos seguido y hemos estado reforzando. Evitar la automedicación, no caer en los productos engaños, hay que acudir con los profesionales de la salud si nosotros nos sentimos enfermos. Y otro punto muy importante también, siempre adquirir los medicamentos en establecimientos legalmente establecidos, que sería los permisos sanitarios, una licencia sanitaria y un aviso de funcionamiento si en caso de que no manejen medicamentos controlados. Ese tipo de información debe ser totalmente visible una vez que se acude o se entra, o se ingresa, perdón, a una farmacia. Y eso, pues obviamente garantiza que sea un lugar o un establecimiento regularizado por nosotros y pues, nos da mayor seguridad en el tema de la adquisición de los medicamentos. Invitar a la población de que se sumen a las notificaciones de reacciones adversas. Hemos facilitado el proceso. Como le comenté, en la farmacovigilancia participamos todos, así que muchísimas gracias y un placer y estamos totalmente abiertos para diferentes invitaciones que nos quiera hacer, no solamente de farmacovigilancia, sino de algunos otros temas, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y por traernos nuevamente esta actualización bien interesante. Y por supuesto que te vamos a invitar a todos nuestros espacios, radio, televisión y a redes sociales en este programa Medicina del Siglo XXI, que ya también es uno de los consentidos de nuestros seguidores aquí en Baja California Sur y en el resto del país. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Jesús Mora, que él es el responsable de farmacovigilancia en Baja California Sur. Y muchas gracias a ustedes por estar presentes aquí en Medicina del Siglo XXI. No se les olvide que el sábado también tenemos el programa del Colegio Médico en la radio de Sur California, 99.1 de FM, 1050 de AM, porque tenemos muchos temas. Jesús ya nos acompañó allá también para hablar de este tema bien importante, la farmacovigilancia. Así es que no se lo pierdan. Nos vemos allá, un programa que ya lleva 10 años en nuestra sección colegiada de La Paz,
y el Colegio Médico, Sección Colegiada de La Paz, continúa informando a través de todos estos espacios. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Medicina del Siglo XXI. Que la pasen muy bien, que disfruten su fin de semana. Váyanse a la playita, disfruten con la familia. Hasta la próxima, que la pasen muy bien.